Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos una noticia que, créanme, ha sacudido los cimientos de un montón de gente, incluyendo a mí cuando me enteré. Hoy vamos a desgranar los detalles de algo que nos ha dejado a todos con la boca abierta, la impactante noticia de Halil y Esla. Sí, ese nombre le sonará a muchos, especialmente a los seguidores más fieles de ciertas historias y, bueno, a los que simplemente disfrutan de un buen drama humano. Así que si aún no lo han hecho, les invito de corazón a darle a ese botón de suscribirse justo ahora mismo. No solo se van a enterar de las noticias más jugosas, sino que también nos ayudan a seguir trayéndoles contenido así de interesante. Gracias de antemano. Bueno, vamos directo al grano. El 3 de noviembre de 2025 ha marcado un antes y un después, y no precisamente por algo que esperábamos. Las redes sociales, los foros de discusión, y por supuesto nuestra comunidad aquí, han estado que arden desde que se filtró o se hizo pública, mejor dicho, la noticia. Estamos hablando de Halil y Esla, dos nombres que, como les decía, resuenan con fuerza. Para quienes no estén al día, Halil, recordarán, es una figura pública, alguien que ha estado en el ojo del huracán mediático en más de una ocasión, pero esta vez, la razón es completamente inesperada y francamente emotiva. Y Esla, bueno, Esla ha sido un pilar, una presencia constante y su conexión con Halil siempre ha sido objeto de especulación y, para muchos, de admiración. Lo que ha sucedido entre ellos es algo que va a cambiar muchas percepciones y, sin duda, va a tener ramificaciones. La noticia en sí es, para resumirlo de forma muy general, algo que nadie vio venir. Se trata de una decisión, un giro en sus vidas que, aunque puede parecer repentino para el público, probablemente ha sido un proceso largo y meditado para ellos. Se habla de un cambio de rumbo significativo en su relación, uno que va a afectar tanto su vida personal como, para algunos, su proyección pública. Y aquí es donde entra la parte intrigante, ¿qué ha llevado a esto? ¿Qué detalles se esconden detrás de este titular tan potente? Porque, seamos sinceros, impactante es una palabra fuerte y en este caso, parece que se queda corta. Estamos investigando a fondo, recopilando información de fuentes confiables, analizando las declaraciones, si las ha habido, y tratando de entender el contexto completo. Es crucial abordar esto con respeto porque detrás de las cámaras, detrás de los titulares, hay personas con sentimientos y con vidas que merecen nuestra consideración. Sin embargo, la naturaleza pública de Halil, y la atención que siempre ha rodeado su figura, hacen que este tipo de eventos sean de interés masivo. Y para eso estamos aquí, para desmenuzar las cosas, para traerles la información más relevante y para generar una conversación constructiva. Imaginen la escena, un día cualquiera, y de repente, ¡boom! Un anuncio que cambia la narrativa que teníamos sobre ellos. ¿Se trataba de una crisis anunciada? ¿Fue algo completamente inesperado? Las especulaciones son infinitas y la verdad es que hasta ahora, no hay una explicación oficial completa que satisfaga la curiosidad de todos. Lo que sí sabemos es que se trata de algo que va a tener un impacto en sus carreras, en sus círculos cercanos y, por supuesto, en la forma en que la gente los percibe. Por un lado, está la reacción de los fans. Muchos de ellos que han seguido de cerca la trayectoria de Halil y la relación con Esla, están divididos. Algunos expresan sorpresa y desilusión, mientras que otros muestran apoyo y comprensión, independientemente de la naturaleza exacta de la noticia. Es fascinante ver cómo las figuras públicas generan este tipo de apego y cómo sus vidas personales se entrelazan con las nuestras, al menos en términos de interés y emoción. Por otro lado, están las implicaciones profesionales. Si esta noticia afecta de alguna manera sus proyectos laborales, sus contratos, o su imagen pública, entonces el impacto se extiende mucho más allá de lo personal. Estamos hablando de cómo este evento podría redefinir sus carreras y abrir nuevas puertas o quizás cerrar otras. Es un recordatorio de lo frágil que puede ser la fama y cómo un evento personal puede tener repercusiones muy tangibles. Vamos a hablar de las teorías que están circulando. Algunas son más sensacionalistas que otras, por supuesto. Hay quienes sugieren que esto podría ser el resultado de presiones externas, de cambios vitales importantes, o incluso de decisiones internas que venían gestándose desde hace tiempo. La falta de detalles concretos es lo que alimenta estas teorías, y es ahí donde entra nuestro trabajo, tratar de separar el grano de la paja, basándonos en lo que se puede confirmar y en lo que son meras especulaciones.
Es importante recordar que el 3 de noviembre de 2025 fue una fecha clave. Si hay algún tipo de comunicado oficial, si hubo algún evento específico ese día que desencadenó todo, es algo que también debemos explorar. A veces un simple gesto, una declaración ambigua, o la ausencia de algo que esperábamos, puede ser el detonante de noticias tan importantes. Piensen en la presión que deben estar sintiendo Alil y Esla en este momento. Ser el centro de atención, especialmente cuando se trata de asuntos personales, debe ser abrumador. Y nosotros como espectadores a veces olvidamos que detrás de los titulares hay personas reales, con sus propias complejidades y sus propios procesos de afrontamiento. ¿Qué podemos deducir? Si la noticia es impactante, probablemente no se trate de algo trivial. Podría ser un cambio radical en su estado civil, una decisión profesional monumental que afecte su relación, o un evento que cambie su dinámica de forma drástica. Sin embargo, sin más información, todo es un juego de adivinanzas. Lo que sí podemos decir con certeza es que el 3 de noviembre de 2025 será recordado en el ámbito de las noticias y el entretenimiento como el día en que Alil y Esla nos dieron de qué hablar. Y la forma en que esto se desarrolle en las próximas semanas y meses será igualmente fascinante de seguir. ¿Habrá declaraciones más detalladas? ¿Se mantendrán firmes en su posición de privacidad? ¿Cómo afectará esto a sus seguidores y a su entorno profesional? Aquí en este canal, nos comprometemos a mantenerlos informados. Queremos ser su fuente confiable para desentrañar estas historias, ofreciéndoles análisis, contexto y sobre todo, una perspectiva equilibrada. No buscamos generar morbo, sino comprender los eventos y sus posibles implicaciones. Estamos recopilando testimonios, revisando antiguas entrevistas y declaraciones para buscar pistas que puedan arrojar luz sobre lo que está sucediendo. Es un trabajo detectivesco en cierto sentido, y estamos encantados de tenerlos a ustedes como parte de esta comunidad que nos ayuda a recopilar información y a tener diferentes puntos de vista. Ahora, antes de cerrar esta parte principal del vídeo, quiero hacer una pausa para reflexionar sobre el poder de las redes sociales y los medios en la difusión de este tipo de noticias. Como algo que empieza en un círculo pequeño puede escalar hasta convertirse en un tema de conversación global en cuestión de horas. Es algo que vivimos a diario, y este caso de Alil y Esla es un ejemplo perfecto de ello. La velocidad con la que se comparte la información, la avalancha de opiniones, todo ello conforma un ecosistema informativo que a veces puede ser abrumador. Y pensando en esto, creo que es fundamental que abordemos este tipo de situaciones con un sentido de responsabilidad. Como creadores de contenido, tenemos la obligación de ser precisos y respetuosos. Y como espectadores tenemos la capacidad de discernir, de no dejarnos llevar por la primera información que nos llega, y de buscar fuentes confiables. La historia de Alil y Esla, sea cual sea su desarrollo, es un recordatorio de que las vidas de las personas públicas, aunque expuestas, siguen siendo suyas. Y las noticias impactantes, aunque nos generen intriga, deben ser tratadas con la debida cautela y empatía. En resumen, el 3 de noviembre de 2025, una noticia sobre Alil y Esla ha causado un gran revuelo. La naturaleza exacta de esta noticia, aunque aún se está desvelando y generando mucha especulación, ha impactado profundamente a sus seguidores y al público en general. Hemos explorado las posibles implicaciones, las reacciones esperadas y el contexto que rodea a estas figuras públicas. Es un evento que sin duda dará mucho de qué hablar en los próximos días. Y así llegamos al final de este vídeo, amigos. Espero que esta inmersión en la impactante noticia de Alil y Esla les haya resultado tan intrigante como a mí. Hemos intentado desgranar lo que sabemos hasta ahora, y lo que aún queda por descubrir. Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí y por formar parte de nuestra comunidad. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta noticia. ¿Qué creen que haya sucedido? ¿Tienen alguna teoría? Dejen sus comentarios abajo, estoy ansioso por leerlos y generar una conversación. Y si les ha gustado este vídeo, si les pareció interesante y útil, no olviden darle un buen pulgar arriba. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también siguen de cerca las noticias y el mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.